7:51. Hacemos una pausa muy rápida, nada, menos de un minuto, y vamos a charlar con Ainhoa Garmendia, que es terapeuta bioenergética, y con ella vamos a hablar de cómo el pensamiento moldea la materia, con casos prácticos, porque esto es así. Es así. El pensamiento moldea la materia. Vamos a saber cómo aplicarlo entonces, ¿no? Para moldear la realidad, nuestra vida, a esa vida, esa realidad que deseamos. En un minuto, Ainhoa Garmendia en directo, aquí, en Alex Comunica. Alex Comunica está en ruta. Como bien sabéis, llevamos meses viajando todos los meses a una ciudad diferente de España, ciudades importantes de España. ¿Para qué? Para conocerte a ti, que eres un profesional excelente en el sector de crecimiento personal, de la salud, de las terapias, de la medicina, de la psicología, del coaching. Excelente profesional, pero claro, que necesita también visibilidad. Porque de nada sirve ser muy bueno si la gente no sabe que existes. Y es importante que sepa que existes, ¿para qué? Para que los puedas ayudar. Entonces, permite que seamos ese puente. Vamos a ser el puente para que tú puedas llegar cada vez a más personas y puedas ayudar cada vez a más personas. Y por eso viajamos por toda España, para conocerte en persona. Así que te esperamos, ¿eh? Y precisamente en esta ruta que hacemos con Alex Comunica, que nos va a llevar este fin de semana a Sevilla, nos llevó hace unas semanas a Bilbao, y ahí conocemos a gente, terapeutas muy interesantes, como es el caso de nuestra invitada hoy en Alex Comunica. De hecho, nos interesó tanto la entrevista que hicimos con ella, todo lo que nos explicó, que decidimos invitarla de nuevo. Estamos hablando de Ainhoa Garmendia. Ella es terapeuta especializada en bioenergía. Es autora además del libro La nueva bioenergética, desde Wilhelm Reich hasta nuestros días. Es profesora de bioenergética y de coherencia energética en Urano Formación. Tenéis toda la información en esa web, que es uranoformación.com. Ainhoa, bienvenida. Hola, Alex. ¿Qué tal? ¿Me oyes bien? ¿Qué tal por Bilbao? Bien, llueve Tenemos que mucho. volver, ¿eh? Hay que volver a Bilbao, ¿eh? Sí, Se cuando nos quedó quieras. corto, se nos quedó corto. Sí, se te quedó corto. Y me quedó corto, es que no me di ni cuenta y ya está, ya tuve que volver a Barcelona. No puede ser, no puede ser. Aparte, conocí a personas muy interesantes como tú, Ainhoa, que nos descubriste esta bioenergética, que nos enseña otras cosas. Entre otras cosas nos enseña que el pensamiento moldea la materia. Pero ¿hasta qué punto el pensamiento de Ainhoa moldea la materia? Ponme ejemplos, ¿no? ¿Hasta qué punto ese pensamiento moldea la materia? Bueno, como sabes, yo trabajo con el cuerpo, es decir, lo que sucede en la mente se refleja en el cuerpo como si fuera la pantalla de un ordenador. Entonces, de esa manera, viendo el cuerpo de una persona, puedes saber cuáles son sus esquemas emocionales y mentales básicos, ¿no? Eso es lo que nos cuenta la bioenergética. No tiene la misma manera de pensar ni el mismo esquema emocional un cuerpo que, por ejemplo, es alargado, que está como muy delgado en sus distintas partes, que un cuerpo pues más contenido, más cuadradito, ¿no? Y bueno, esa es la línea de trabajo que tiene la terapia bioenergética. Ponme, en tu caso, por ejemplo, tu experiencia personal. ¿Hasta qué punto has moldeado la materia con el pensamiento? Pues yo antes de conocer la terapia bioenergética, tenía un cuerpo como muy delgadito, pues un poco enclenque, ¿no? Vamos a decir de alguna manera. Eh, en realidad yo no me metí en la bioenergética para moldear mi cuerpo, me metí porque tuve una crisis muy grande, muy grande, muy grande. No sabía muy bien qué hacer con aquello. Encontré a mi maestra de bioenergética y bueno, me pegué a ella como una lapita durante 7 años. Y bueno, pues cuando empecé con ella me explicaba que yo tenía que expresar todo lo que yo tenía atascado dentro, que tenía que llorar, que tenía que sacar la rabia, la ira acumulada, pues de tantos años como pues desde que era pequeñita, ¿no? Porque en bioenergética entendemos que el carácter se agarra, esas emociones se agarran en el cuerpo desde que estamos en el útero materno hasta el día de hoy.
siendo las más importantes las que se agarran hasta los 7 años de edad, ¿no? Y entre el periodo entre el útero materno y los 7 años de edad es en el que se gesta el carácter, que va a ser una sintomatología de vida, ¿no? Es decir, va a ser el filtro a través del cual vamos a ver todo lo que sucede en nuestra vida a partir de entonces, ¿no? Entonces yo tenía una forma de sentir y de entender el mundo que me rodeaba que tenía que ver con el abandono, con la pérdida, con la escasez, ¿no? Y así tenía mi cuerpo, era así. No lo sabía, no sabía, pero gracias a aquella crisis tan importante que tuve, como te digo, bueno, pues mi maestra me fue enseñando poquito a poco, y sin darme cuenta, mi cuerpo se fue asentando, ¿no? Hoy en día no tengo ese aspecto enclenque que tenía hace ya un montón de años, ¿no? Y luego, por supuesto, no solamente el cuerpo. Si tú cambias tu forma de ver las cosas cambian de forma, ¿no? Si tú cambias tus esquemas básicos, la forma en la que tienes de ver la vida, tu vida va a cambiar. Eso tenemos que tener en cuenta que no solamente es en el aspecto consciente, sino que hay que indagar en el subconsciente, porque a nivel consciente muchas veces cambiamos cosas que creemos que lo hemos hecho bien, que lo hemos hecho todo perfecto, pero luego resulta que hay un montón de cosas ahí alojadas en el subconsciente que nos están manejando, ¿no? Entonces, bueno, la bioenergética nos enseña que no solamente es eso de lo que somos conscientes, no solamente es esa información que sabemos que está ahí, sino nos ayuda a ir al origen de esas heridas emocionales que tenemos alojadas, como te digo, pues desde que somos muy pequeñitos, ¿no? Estas heridas emocionales, claro, son heridas que definen nuestro comportamiento, ¿no? Y que hacen que tengamos reacciones que son reacciones inconscientes, muchas veces. O sea, son reacciones tan rápidas que no somos capaces de controlarlas, y eso muchas veces crea conflictos en nuestra vida. Es como si no tuviéramos el control, ¿no?, de nuestros actos. Hay algo a nivel inconsciente que nos lleva y que está marcado por esas heridas emocionales. Claro, ¿cómo se sanan esas heridas, Ainhoa? Mira, antes de eso, has dado como en un clavo, ¿no? Reacciones. La palabra reacción es súper importante aquí porque, como bien has dicho, reaccionamos, pero no es lo mismo reaccionar que responder, ¿no? Cuando tú reaccionas, lo haces desde el carácter. O sea, es decir, como vivimos a través del carácter, vivimos en la acción-reacción. Me pasa algo en mi vida. Y gracias a esos esquemas que tengo fijos, lo que llamamos creencias limitantes o creencias establecidas o programas establecidos, cuando entra esa información en mi sistema, lo que hago es reaccionar. Y prácticamente siempre reacciono de la misma manera ante situaciones distintas. Yo entiendo que son la misma situación, pero son situaciones distintas y reacciono igual, ¿no? Y muchas veces no nos damos cuenta de ello ni siquiera. La clave está en responder. Cuando entra una información, es decir, una vivencia en ti, en tu sistema, pasa algo en tu vida y entra, ¿no? Lo hace a través de la sinapsis cerebral, de esos impulsos eléctricos que pasan de neurona en neurona, marcando caminos, ¿no? Hay un montón de posibilidades, hay infinitas posibilidades de respuesta, porque hay infinitas combinaciones distintas de caminos que nosotros podemos hacer a la hora de interpretar y de responder a esa situación. Pero como tenemos esos programas fijados, es decir, esos caminos, esos grupos de neuronas que siempre trabajan de la misma manera y siempre trabajan en grupo, pues reaccionamos por lo tanto así. Y ya no me acuerdo qué era lo que me habías preguntado porque me he quedado en explicarte eso y al final se me ha ido lo otro que me has preguntado. La pregunta es, sobre todo, Ainhoa, ¿cómo sanar esas heridas, ¿no? Para no depender de esas reacciones, porque por mucho que uno lo piense, por mucho que uno lo analice o reflexione, eso se sigue dando, ¿no? Es decir, puede que tengamos incluso, que nos sorprendamos a veces teniendo pataletas de niño, que nos enfademos por lo que serían tonterías realmente, pero está ahí y te enfadas. Y eso sí, luego lo puedes gestionar, pero esa reacción, hay una reacción de enfado, ¿no? Como si el niño interior estuviera herido,
o porque tenemos esas heridas emocionales por sanar. Entonces, Ainhoa, la idea sería, la pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo sanar esas heridas para no depender tanto de ese niño herido? Bueno, como tú bien has dicho, lo primero es el conocimiento. Cuando yo hablo de mi caso personal, ¿no? Porque en bioenergética siempre decimos que todo lo que sucede tiene que pasar por el cuerpo, por mi cuerpo, tiene que pasar por mi filtro, ¿no? Para luego yo poderlo ofrecer al mundo, ¿no? O entender el mundo de otra manera. Entonces, en bioenergética tenemos lo primero, la expresión de las emociones. Si yo estoy enfadado, lo saco, golpeo, saco esa emoción. Si estoy triste, lloro. Yo me acuerdo que cuando estuvimos en la entrevista en Bilbao estuvimos hablando de eso, ¿no? No quiero redundar, ¿no? En lo mismo, pero al final la expresión es la forma de dejar de estar presa a esa emoción. Tienes que soltarla, porque si no la sueltas, se agarra, y si se agarra, hace de filtro de la realidad. La emoción siempre hace de filtro de la realidad y nos impide ver el mundo como es o como de alguna manera eh, muchas veces nos impide ver oportunidades que tenemos delante porque tenemos el filtro de la emoción. Si yo tengo, por ejemplo, un esquema de víctima o asociado a esa emoción, pues mi cerebro no va a ser capaz de captar ciertas opciones que voy a tener fuera o ciertas oportunidades porque voy a seguir en ese esquema, ¿no? Entonces, lo primero es sanar esa emoción y para sanarla hay que expresarla. Una vez que expreso la emoción y me libero de ella, yo soy más capaz de ver lo que sucede. Es como que se abre un claro en mi vida. Cuando esto sucede, con la bioenergética tenemos los caracteres. Si yo comprendo cuál es mi carácter, es decir, cuál es mi esquema, y además comprendo de dónde viene esa herida, cuál es la herida y de dónde viene, es esto que haces, ¡ah! Es verdad, ¿no? Cuando haces eso, algo en ti cambia, siempre cambia algo. Has hecho gran parte del camino. El conocimiento, la comprensión del carácter. En bioenergética es muy importante. Y luego tenemos un montón de herramientas distintas, ¿no? No puedo profundizar en ellas, pero bueno, una de ellas, por ejemplo, es hacer cosas distintas. Para que las neuronas de mi cerebro funcionen de forma distinta, te hablaba de que reaccionamos porque siempre funcionan los mismos grupos neuronales por los mismos caminos y al final acabo siempre haciendo las mismas cosas, pues tengo para activar esos nuevos caminos neuronales, tengo que hacer cosas distintas. A veces parece una tontería, pero ir al trabajo por otro camino distinto o ir a otra tienda distinta a comprar o leer cosas distintas o leer sobre lo mismo pero sobre temas distintos, ¿no? Hacer cosas distintas, hablar con personas con las que antes a lo mejor no hubieras hablado, no sé, hacer cosas distintas es una buena herramienta de cambio, ¿no? Tenemos el observador también, que es eh, ese que ese que observa lo que hacemos, como si fuera una película, como si yo fuera el protagonista de mi película y yo me observara a mí misma, ¿no? Cuando se activa el observador, algo en mí cambia. Y si no, prueba, por ejemplo, a observar tu respiración. Tú ahora tienes la respiración de una manera determinada, pero no la cambies. Simplemente obsérvala hasta dónde llega el aire, cuánto aire llega, cómo es ese aire, cómo lo inhalo, cómo lo exhalo. Y date cuenta que por el simple hecho de observar esa respiración, tu respiración ha cambiado sin que tú hagas nada, ¿no? Pues de la misma manera, cuando yo observo mi vida cambia sin hacer nada, simplemente por el simple hecho de observarla, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la meditación. La meditación es una manera de acceder al subconsciente a través de esa nueva forma de expresar mis ondas cerebrales, ¿no? Accedo al subconsciente y soy capaz de acceder más a esa información que tengo y que no sé que tengo, ¿no? Y bueno, a la repetición de cosas que quiero instalar en mi vida. Y bueno, hay un montón la ley del espejo, hay un montón de herramientas. No me puedo meter de lleno en ninguna, pero bueno, a mí me gusta utilizar herramientas que quizás son ajenas a la bioenergética, pero que de alguna manera la complementan, ¿no? Porque aunque el conocimiento de la terapia es muy importante, pues no siempre con ello
podemos llegar a ese cambio tan profundo, ¿no? Has hablado de la ley del espejo. ¿Qué es la ley del Sí. espejo? Bueno, pues aquello que funciona, o sea, perdón, aquello que sucede fuera de ti, que te molesta, bueno, no solo lo que te molesta, lo que sucede fuera es un reflejo, ¿no? De lo que sucede dentro, ¿no? Es el principio básico de que solo existes tú, ¿no? Si todo es infinito, solo existes tú, solo hay uno. Entonces, cuando observas algo de fuera que tanto te molesta, es porque hay algo que resuena en ti, ¿no? Esa vibración que fuera coincide con la tuya o choca con la tuya, mejor dicho, es algo que tú tienes que solucionar. Y es una buena herramienta de darnos cuenta, es para darnos cuenta de las cosas, ¿no? Y no solamente lo que te molesta, cuando algo no nos molesta, pues no necesitamos solucionarlo, pero cuando nos molesta, sí. Y eso es una herramienta que a veces es un poco molesta, pero es muy efectiva. Otro de los puntos importantes que enseñas también, Ainhoa, es el de la coherencia energética. ¿A qué llamas coherencia energética? Bueno, pues a la expresión y a la expresión ordenada de mis distintos campos de energía, ¿no? Cuando tú ves una persona o una cosa o ves el mundo que te rodea, ves la parte material de lo que existe. Generalmente solo vemos la parte material, pero yo no solamente soy mi cuerpo físico, es decir, mi parte material. Además de eso, soy un cuerpo emocional, perdón, un cuerpo mental y todos ellos interactúan entre sí, ¿no? Y todos ellos interactúan entre sí, ¿no? Si mi cuerpo mental dice una cosa, mi cuerpo emocional dice otra y encima hago otra distinta, no están en coherencia. Cada uno va por un lado distinto y ahí la energía encuentra fricciones. Es como un río. Cuando tú ves un río que circula libre, si tú le pones una presa, el agua se estanca. Pues de la misma manera, si mis distintas formas de expresión energética encuentran trabas, la energía no va a circular libre. Entonces no vas a poder sentirte en la vida como te gustaría sentirte. Se generan síntomas, ¿no?, de enfermedad. Lo que llamamos síntomas de enfermedad son en realidad perturbaciones energéticas porque los distintos campos de energía no están en coherencia. Entonces, la idea es acceder a esos campos y hacerlos que se ordenen, ¿no? Os recordamos que Ainhoa imparte dos cursos, el de introducción a la bioenergética y también el de coherencia energética. Ambos duran unas de 8 a 10 horas de duración, son pregrabados para hacerlos a tu ritmo, con apuntes descargables y un contacto directo siempre con Ainhoa, siempre contacto directo por cualquier duda que podáis tener y con recursos adicionales en forma de enlaces a vídeos y artículos de interés relacionado. Tenéis todo en uranoformación.com. Si yo hago estos cursos, Ainhoa, ¿qué puedo hacer entonces? Hago estos cursos y estos cursos me habilitan, ¿qué me facilitan? ¿Qué puedo hacer a partir de ahí? Bueno, pues el pilar básico que tenemos en la escuela, ¿no?, en Urano Formación, es la salud y la soberanía. La idea de crear este proyecto está basado precisamente en eso, en recuperar la salud, no solamente a nivel físico, sino también a nivel emocional y a nivel mental, que al final todo es uno, ¿no? Y sobre todo la soberanía. Si yo soy soberana de mi vida, pues obviamente, además hoy en día ya sabemos que llevamos ya unos añitos en el que esto de la soberanía es como una de las cosas que más buscamos, pues mi vida va a ser mejor, ¿no? Entonces esa es una de las máximas en nuestra escuela. Con la bioenergética, ¿qué vas a conseguir? Pues conocerte, es una herramienta de autoconocimiento. Vas a saber cuál es esa herida que hace que tu alma no pueda expresarse en la vida, ¿no? Las heridas del alma, los caracteres, esas traumas
que desde la visión adulta pensamos que son a lo mejor que no son tan importantes, pero que para un niño son muy importantes y que un niño los vive pues de una forma muy traumática y que arrastras toda la vida, ¿no? Y que se almacenan en tu campo emocional como una piedrita en el río que impide que esa energía fluya. Y conocer esas heridas, ¿no? La bioenergética nos enseña que tenemos 5 caracteres distintos con sus esquemas mentales y sus esquemas emocionales asociados para cada uno de ellos, y con subtipos además de esos caracteres, y que nosotros de alguna manera encajamos, entre comillas, en alguno, ¿no? Encajamos como base en alguno, siempre tenemos rasgos de otros caracteres, ¿no? En el curso nos introducimos en lo que es la bioenergética, cuáles son las bases, cómo se establece esa relación desde que somos pequeños entre el cuerpo y la mente, y además vemos cuerpos, formas de cuerpos para aprender a leer en el cuerpo eso que no se ve, ¿no? Porque como te digo, la materia, o sea, la parte que no se ve, la parte de la informa, es el molde de la materia, ¿no? Los pensamientos y las emociones son el molde de la materia, que es lo que se ve. Y como el camino es de ida y vuelta, lo podemos leer en el cuerpo. En el curso de coherencia energética, que de alguna manera son complementarios, ambos cursos, se pueden hacer por separado, pero siempre se complementan, vamos a aprender a entender la vida que nos rodea de una forma más energética, a comprender el paradigma energético, ¿no? A dejar de un lado esa visión más materialista del mundo y a entender que el poder lo tenemos dentro, ¿no? Que si yo hago esa mirada hacia adentro y cambio desde dentro, lo de fuera va a cambiar. Porque nosotros somos capaces de cambiar lo que hay fuera cambiándolo de dentro. Entonces, bueno, vamos a aprender en el curso también de coherencia energética estas herramientas energéticas de las que te hablaba. Vamos a entender que somos algo mucho más grande de lo que creemos que somos, ¿no? Que va más allá de este cuerpo, que somos esa semilla que tiene toda la información necesaria para desplegarse y simplemente ser, ¿no? Que nos han dicho que cuando te han dicho que eres un peral y que tienes que dar peras, a lo mejor no, a lo mejor eres un manzano y tienes que dar manzanas. Lo que pasa es que estás rodeado de perales, ¿no? Y quieres encajar y en realidad no puedes porque no es tu información. Entonces, un poco a entender que esa información que nosotros llevamos dentro es a la que tenemos que acceder a través de esos dones, de esos talentos que tenemos y de alguna manera manifestar eso en el mundo. Y así, de esa manera, pues tendremos una vida más satisfactoria, ¿no? Más en coherencia con lo que realmente somos en realidad. Si queréis más información, tenéis acceso a la página web, que es uranoformación.com. También a Ainhoa la podéis seguir en sus redes sociales, en Instagram, como Ainhoa Garmendia Bioenergética. Y si necesitáis contactar con ella, hablar con ella, también tenéis su teléfono particular, que es el que veis ahí en pantalla, 615-748-966. 615-748-966, con el prefijo 34 delante, si llamáis o escribís desde fuera de España. Ainhoa, gracias por estar en Alex Comunica. Nos vemos pronto.